Regresamos a Denver, donde como ya es tradición, el consulado celebra la independencia de México a través de un recorrido musical y el grito de Dolores. Karen Vega estuvo ahí y nos tiene los detalles. Adelante, Karen. Gracias. El concierto El Latir de México es un evento comunitario gratuito que celebra la música y la cultura mexicana, comenzando con el tradicional grito de Dolores. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! En 1810, el cura Miguel Hidalgo dio el grito de Dolores, declarando la independencia de México. Y ahora, 204 años después, el cónsul general de México en Denver, Colorado, hizo precisamente eso para recordar al padre de la patria y a los que pelearon por la lucha de independencia. Siempre a todos nos da ese sentimiento tan bonito de sentirse mexicanos y más estando fuera. Cientos de mexicanos que ahora radican en Estados Unidos se dieron cita para presenciar una de las mejores presentaciones musicales por parte de la Sinfónica de Colorado, Mariachi Sol de mi Tierra y Fiesta Colorado Dance Company, entre otros. Encantada de estar aquí, me encanta venir a celebrar este evento porque es increíble, hacen un súper trabajo, la música es preciosa y me hace recordar a mi patria, que aunque estoy lejos, bueno, aquí me encanta venir a recordarla y festejar. Para otros, celebrar el grito de la independencia de México provoca sentimientos encontrados. Me siento feliz, me siento orgullosa de ser mexicana, de compartir con otras culturas lo que es la tradición, las raíces mexicanas y que de alguna otra manera, aunque hay nostalgia por nuestro país, estamos aquí celebrando la independencia de México diciendo ¡Viva México! Y a escasas horas de que se celebre la independencia del país azteca, mexicanos en Denver ya están listos para festejar como si estuvieran en su país de origen. Feliz Día de la Independencia, que lo celebren con mucho cariño como si estuviéramos en México y que estas fechas se tienen que conmemorar, ¿no? Haciendo y viniendo a estos eventos y apoyando. Con el sentimiento a flor de piel, se entonó el himno nacional mexicano con el respeto y admiración hacia el lábaro patrio, recordando que a pesar de la distancia, la identidad mexicana se lleva en el corazón. Este concierto fue una colaboración de 3 organizaciones quienes presentaron una maravillosa mezcla de música clásica y la del tradicional mariachi. Para Noticias Colorado, Karen Vega. Ahora regreso a los estudios. ¡Viva México! Viva México, Karen. Muchas gracias.